En el periodo de distensión durante la Guerra Fría se produjo un acercamiento entre las dos Europas, como se produjo con bueno, los tratados que firmó la República Federal Alemana durante la época del canciller Willy Brandt con la Unión Soviética y más tarde con Polonia, y ese acercamiento entre las dos Alemanias. El ejemplo más claro de la mejora de las relaciones de Europa Occidental y la Unión Soviética fue el cambio de política que se produjo en la República Federal Alemana. Con la llegada al poder de Willy Brandt en la República Federal Alemana en 1969 significó el inicio de una política de acercamiento la llamada Ostpolitik. La política de paz y distensión preconizada por Willy Brandt dio como resultado a la firma de un tratado de no agresión y reconocimiento de la inviolabilidad de las fronteras europeas firmado entre la República Federal Alemana y la Unión Soviética el 12 de agosto de 1970 en Moscú. En la misma línea se enmarca el Tratado de Varsovia, firmado el 7 de diciembre del mismo año, que normalizaba las relaciones entre la República Federal Alemana y Polonia. En 1972, Willy Brandt consiguió el reconocimiento mutuo de los dos estados alemanes y al año siguiente el ingreso pleno en la ONU de ambos países. Esta política contribuyó a la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos bloques. Claro, el ejemplo más claro de esa mejoría de las relaciones entre Europa Occidental y la Unión Soviética se produjo por el cambio de política de la República Federal Alemana. Con Willy Brandt, cuando llegó al poder en la República Federal Alemana, se llevó a cabo una política de acercamiento. Esa política llamada la Ostpolitik, que fue una política de paz y distensión preconizada por el propio Willy Brandt y que fue bueno, pues, la firma de un tratado de no agresión y reconocimiento de la inviolabilidad de las fronteras europeas que lo firmaron la República Federal Alemana con la Unión Soviética el 12 de agosto de 1970 en Moscú. Bueno, con esa misma línea, el 7 de diciembre del mismo año se firmó también el Tratado de Varsovia, que normalizó las relaciones entre la República Federal Alemana y Polonia, y además se hubo un reconocimiento mutuo entre los dos estados alemanes, tanto la RDA como la RFA, y ambas entraron en la ONU. Y esto contribuyó a normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos bloques. La culminación de la nueva política de entendimiento y distensión internacional fue la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Helsinki de agosto de 1975, entre representantes de 35 países pertenecientes al Pacto de Varsovia, a la OTAN y países también neutrales. La conferencia concluyó con la elaboración de un documento final en el que los países firmantes reconocían las fronteras surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Se reforzaba la cooperación económica entre ambos bloques y los países comunistas se comprometían a defender los derechos humanos y las libertades. La conferencia encarnaba la voluntad de los dos bloques protagonistas de la Guerra Fría para crear un foro de diálogo permanente. Por ello se celebraron reuniones posteriores como en 1980 o en 1983. Claro, con la culminación de la nueva política de entendimiento y extensión en torno al ámbito internacional, pues, celebró la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Helsinki en agosto de 1975. Que bueno, ahí firmaron un montón de países porque además contribuyeron a la operación en sí, pues del Pacto de Varsovia, que eran 35, o de la OTAN o países neutrales. Claro, esto al final, lo que se elaboró en torno al documento era que todos los países reconocían las fronteras con sus vecinos europeos tras la Segunda Guerra Mundial. Y también se reforzó la cooperación económica entre los dos bloques. Y claro, los países comunistas se comprometieron en sí a defender los derechos humanos y las libertades. La conferencia al final encarnó la voluntad de los dos bloques protagonistas de la Guerra Fría, y más para crear un foro de diálogo de forma permanente entre todos los países. Por ello se celebraron otras conferencias en años posteriores o reuniones en 1980 o 1983. Al final, claro, lo que se intenta en sí en este periodo de distensión, de diálogo, es que Europa en sí se acerque y no que lleven a cabo pues, un conflicto internacional, ya sea pues, conflicto de guerra nuclear o cualquier conflicto bélico mm, sin, bueno, con cualquier arma. Y con ello, bueno, pues el espíritu de Helsinki es lo que
intentó contribuir. Todos los países firmaron, querían llevar a cabo pues, cooperación económica, libertades en la Europa del Este, porque eran regímenes comunistas y también derechos humanos, y por ello bueno, se creó ese foro para su celebración, posteriores reuniones. Comentar que tengo un grado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Adiós.